Amados, buenas tardes. Hoy quiero decirte que entramos en un tiempo maravilloso, un tiempo donde el mundo celebra lo que le llama la Semana Mayor, donde celebramos el sacrificio de Cristo Jesús como el Cordero Pascual, como el verdadero Cordero Pascual, que sería sacrificado por todos nosotros que creemos en Él. Hoy recordamos su muerte y su resurrección. Y creo yo que esto debe ser un motivo de gozo para ti y para mí. Porque si sabemos que en Cristo vivimos, nos movemos y somos, entonces significa que Él vive en nosotros, que en nosotros hace su habitación. Y que por lo tanto nosotros aceptamos su muerte y su resurrección. Que sabemos que Él es o fue Cristo, Dios encarnado. Y que vino al mundo al tomar nuestra propia naturaleza con su destino, la muerte. Porque Él nació para morir. A lo mejor me preguntas, también nosotros nacimos para morir, claro. Pero ese fue el designio. Ese fue el plan de salvación que Dios tenía desde principios del mundo. Y vino a morir por todos nosotros, por ti y por mí. Hoy, Dios preparó un mensaje. Consumado es. Cristo crucificado. Como estudiosos de la Biblia que somos tú y yo te pido que abras tu Biblia en el capítulo 19 de San Juan, los versos 28 al 30. Que podamos nosotros estudiar este mensaje, que podamos comprender el porqué, el de su sacrificio por nosotros. Recordando que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ama a ti y a mí, me ama a mí, te ama a ti, que fue capaz de desprenderse de su Hijo unigénito por nosotros, por ti y por mí, para darnos la restauración. Yo te animo a que lo podamos hacer. Si tú abriste tu Biblia, la tienes en el capítulo 19 de San Juan, versos 28 al 30, le vamos a dar lectura. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Porque ese era tu destino, Señor. Entregar tu vida por todos nosotros, para darnos la redención, el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con nuestro Padre. Porque, Señor, cuando tú entregaste tu vida, cuando tú hiciste tu sacrificio, expiaste el pecado por todos nosotros. Es decir, pagaste el precio total, el perdón de nuestros pecados. Y el precio fue tu vida y tu sangre. Gracias, Señor, porque no hay nada con lo cual nosotros podamos pagar. Todo es tuyo, aún la tierra, Señor, todo te pertenece. Nosotros te pertenecemos. Dice la Escritura que en ti vivimos, nos movemos y somos. Y eso es una gran verdad. ¿Con qué podemos pagarte si todo es tuyo? Pero si hay algo que buscas de nosotros y esa es nuestra voluntad. Hoy, Señor, en lo personal, te entrego mi vida. Te abro mi corazón y te doy la bienvenida para que hagas tu voluntad en mí. Hoy me rindo a tus pies. Hoy estoy aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, porque lo único que puedo decir es
Gracias, al no haber nada, ni cosas materiales, ni espirituales, solo entregarte mi voluntad para ser agradecidos, ni siquiera palabras que puedan ser elocuentes para poder ser agradecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Consumado es Cristo crucificado. Yo quiero decirte una cosa. La crucifixión de Jesús es el punto culminante de la historia de la redención. Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Que es el centro del plan de salvación de Dios por todos nosotros que somos pecadores. Cristo fue a la cruz porque Él nació para morir y porque esa es la razón por la cual Él vino al mundo, a redimirnos, a perdonarnos, a lavarnos con su sangre. Y Él mismo lo afirmó en San Juan 12:27, cuando Él dice: para esto he llegado a esta hora. Porque ese es el motivo por el cual Dios nos amó, para darnos la restauración, el perdón de nuestros pecados, al entregar a su Hijo unigénito por todos nosotros. Por eso Él dice: todo aquel que crea en mí no se perderá. Porque Cristo Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que se entregó en sacrificio por todos nosotros. Ahora, aunque la cruz, quiero decirte, aunque la cruz fue la expresión suprema del amor de Dios, también fue la manifestación final de la depravación humana. El pecado más notorio contra el amor de Dios. El pecado más notorio contra el amor y la gracia divina. Jesús sufrió el odio y la oposición contra sí mismo, contra Él mismo, del hombre pecador. ¿Por qué? Bueno, quiero decirte que hay varias razones. ¿Por qué sufrió de esa manera? Porque Pablo ya decía en Romanos 8:7 que la carne es enemiga de Dios porque no obedece. ¿Quién era Dios? ¿Quién era Jesús en ese momento? Dios encarnado. Y si la carne es enemistad contra Dios, ahí está la razón por qué sufrió el odio y la oposición del hombre pecador. Nunca creyeron en Él. El hombre pecador nunca creyó en Él. Entonces, aparte, quiero decirte que en ese momento, en la hora en la hora en que estaba Cristo en la cruz, era la hora en que la serpiente, dice Génesis 3:15, le mordería, le heriría en el calcañar. En ese momento se estaba cumpliendo esa profecía. La serpiente le heriría en el calcañar. Pero hoy sabemos que Jesús sufrió de acuerdo al plan soberano de Dios. Jesús sufrió porque ya estaba establecido. Recuerda Isaías 53:10, ¿qué es lo que dice? Que el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir por causa nuestra. En la cruz, Dios, nuestro Dios soberano, utilizó la maldad de hombres inicuos, impíos. Y te decía, cuando yo estaba preparando este mensaje, me acordé del pasaje de Génesis 50:20, cuando José, ¿te acuerdas? Fue vendido por sus hermanos, esclavo primero, después presidiario, para llegar al trono de Egipto. En ese momento, cuando ya se descubre José sobre sus hermanos, ¿qué les dijo? Pensaron ustedes, mis hermanos, hacerme mal, mas Dios lo dispuso todo para el bien y así salvar la vida de muchos. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Dios Padre utilizó la maldad de hombres impíos para que Él, a través del sacrificio que lo llevarían estos impíos,
al pensar ellos hacerle daño a Jesús, pero Dios dispuso todo para el bien y salvar la vida de muchos de nosotros, porque de esta forma estaba realizando su propósito, estaba Él concluyendo su plan, su propósito en el plan de salvación. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:14 que entonces a través de ello nos redimió con su sangre, a través de su sacrificio nos redimió con su sangre y así nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Quiero decirte una cosa, la humanidad es pecadora y el pecado condena a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si el pecado es muerte y la humanidad es pecadora, entonces, ¿qué resulta? La separación eterna de Dios. ¿En dónde? En el infierno. Por eso Jesús dijo, refiriéndose a los pecadores, cuando nosotros nos presentemos al juicio de Dios, Él dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la razón por la cual nosotros debemos aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque es la única manera en que podemos encontrar la restauración y el perdón de nuestros pecados. Y Jesús lo advierte a través de San Juan 8:24, cuando Él nos dice, si no creen que yo soy, óyelo bien, dice Jesús, si no creen ustedes que yo soy, entonces en sus pecados morirán. Y añade, declara Juan el Bautista en 3:36 también del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El único remedio contra el pecado y sus consecuencias, quiero decirte, es que nosotros aceptemos el sacrificio que hizo Cristo en esa cruz. Es la única manera de encontrar la restauración y el perdón de los pecados. No hay otra forma. Es la única manera en que podemos nosotros ser salvos. Porque entiéndelo, la única manera de ser restaurados es con sangre. Y a eso vino Cristo, dice el escritor de Hebreos 9:26, a eso vino Cristo, a presentarse una vez y para siempre en sacrificio en aquel madero por todos nosotros, para quitar de en medio el pecado. Por eso Jesús dijo en Juan 12:32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Porque cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, entonces Él nos da la salvación. Él nos da la salvación. Quien mire a Cristo en fe, creyéndole a Él, recibirá el perdón de sus pecados. Pero déjame decirte una cosa. La comedia escenificada por hombres pecadores concluyó de forma dramática. Recuerda, la manifestación final de el hombre pecador fue la depravación más cruel que hubo en contra del sacrificio de Cristo que Él hizo. La depravación, la comedia escenificada por estos hombres pecadores concluyó de forma dramática. Y vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 23 versos 44 al 46, cuando dice que era como la hora sexta y en ese momento hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por este pasaje yo entiendo que Dios ocupó el centro del escenario durante las últimas 3 horas de Cristo en la cruz. Y vamos a entender que
las tinieblas fueron ocasionadas por la presencia de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba siendo derramada sobre su Hijo, sobre Cristo, mientras Cristo llevaba el pecado, porque esa es la realidad del Calvario. Esa es la realidad del Calvario. Cristo Jesús estaba llevando su juicio sobre el pecado, pero sobre Jesús, para que todos nosotros que somos pecadores encontremos la salvación. Esa es la verdad. En este pasaje de Lucas 23, 44 al 46, yo puedo observar 5 acontecimientos dramáticos que caracterizaron esas últimas 3 horas de Cristo en la cruz, de las 12 de la tarde a las 3. Y vamos a platicarlas, vamos a conocerlas. ¿Cuáles fueron estos acontecimientos? El primero de ellos, dice el verso 44, que hubo tinieblas sobre toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, y la hora sexta eran las 12 del día, y la hora novena era las 3 de la tarde, 3 horas después. Entonces, yo me imagino aquel momento, de repente, el sol caía al mediodía, alumbrando la tierra sobre su cenit, siendo precisamente la mitad del día, las 12. Entonces, de repente, una oscuridad. No se sabe, aunque dice la Escritura que fue toda la tierra, cuál fue la extensión geográfica de esas tinieblas. No se sabe en realidad cuál fue la extensión de la oscuridad que envolvió la tierra. Pero yo sí quiero decirte una cosa, que esta oscuridad fue causada por la presencia de nuestro Dios. No fue un eclipse como muchos suponen. Dicen los entendidos que cuando hay luna llena no puede haber eclipse solar. Y en ese momento, cuando Cristo fue crucificado, era tiempo de luna llena. Entonces, no puede haber un eclipse. Aparte, un eclipse para que cubra en esa magnitud 3 horas continuas, tampoco es posible. Eso es lo que dicen los entendidos. Es cuestión de que nos pongamos a investigar, pero yo creo que esta es una realidad. Ahora, también suponen algunos que estas tinieblas fue por el hecho del resultado de que Satanás llevó y porque quiso influir en Cristo Jesús. Pero déjame decirte, Satanás no tiene poder sobre el mundo natural. Él no puede hacer que sea de noche o que sea de día o que haya un eclipse. Él no tiene poder sobre el mundo natural. Solamente nuestro Dios. Y aparte, quiero decirte, y te lo voy a demostrar, que este tiempo de tinieblas, de oscuridad, era porque era el tiempo de Dios y no del diablo. Era porque era el tiempo de Dios y no del diablo. Y la misma Escritura nos hace notar todo esto. La verdad es que la oscuridad la produjo nuestro Dios. El pueblo judío sabía perfectamente que la oscuridad que en ese momento había de las 12 del día a las 3 de la tarde se relacionaba con el juicio divino, con el juicio de Dios. ¿Por qué? Bueno, recordemos y yo creo que también el pueblo judío lo sabía perfectamente, lo que le sucedió a Abraham. La historia en Génesis capítulo 15 en el verso 12 nos habla de ello. Dice que temor grande de oscuridad cayó sobre él. Cuando Dios Padre se le apareció en aquel momento, temor grande de oscuridad cayó sobre él. Y si nosotros recordamos, bueno, esto es otra historia que debemos dejarlo para otro momento y decirte por qué cayó esa oscuridad en Abraham.
en otro momento platicamos de eso, porque hoy nuestro estudio es Cristo crucificado. Pero también, ¿por qué hubo la oscuridad? ¿Por qué fue producida por nuestro Dios? Bueno, si tú te recuerdas que la 9ª plaga que Dios envió sobre los egipcios fue precisamente para que los egipcios conocieran de su poder. El libro de Éxodo, capítulo 10, versos 21 y 22, nos habla de esta parte de la 9ª plaga. Dice que era una oscuridad tan fuerte que se podía sentir, que se podía palpar. Y el pueblo judío lo entendía perfectamente, que la oscuridad estaba relacionada con el juicio de Dios. Y ya había sido profetizado por Dios a través del profeta Amós, capítulo 8, verso 9, cuando dice él en esta parte de su libro: acontecerá en aquel día, dice nuestro Dios, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubrirá de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Te fijas? Que ya Dios lo había profetizado, que este tiempo iba a ser así, que se iba a cubrir de tinieblas en el mediodía, que el sol se iba a oscurecer, es decir, iba a desaparecer, que se iba a cubrir todo de tinieblas en pleno mediodía. Por esto, después que las tinieblas fueron disipadas, después de las 3 de la tarde, Lucas narra en su Evangelio 23:48 que dice textualmente, viendo lo que había acontecido, se volvían aquellos hombres golpeándose el pecho. Ellos se volvían golpeándose el pecho. ¿Por qué? Porque sabían que era el juicio de Dios sobre el pecado. Dios llegó en medio de las tinieblas para desatar su juicio en el Calvario en contra de su Hijo unigénito, en contra de su Hijo amado. Dios llegó en medio de las tinieblas y desató toda su ira, todo su juicio en el Calvario en contra de Jesús. Porque Dios estaba llevando la oscuridad mientras desataba en Cristo todo el castigo, toda su ira por todos los pecados de todos nosotros que hoy creemos en Él y que nos ha dado la salvación. Ahí estaba desatando su ira Dios Padre sobre Jesús, sobre todos los pecados de todos nosotros, y hoy por eso podemos decir gracias, Señor, por la salvación que nos estás dando. Hoy somos salvos. La oscuridad fue la causa de la presencia de Dios en juicio por el pecado. Cuando en ti hay oscuridad, cuando tú no encuentras salida a los problemas, cuando tú no sabes ni qué hacer, es que tu vida está llena de oscuridad. ¿Por qué? Quizás también sea el juicio, porque no hemos querido ser obedientes, yo no lo sé, pero la oscuridad de ese momento fue por la presencia de Dios, por el juicio sobre el pecado. Debemos entenderlo nosotros. Su ira, la ira de Dios, movida por su justicia, estaba siendo liberada, castigando a Cristo Jesús. El castigo lo recibió Cristo. Cristo Jesús en esas 3 horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde, absorbió todo el castigo del infierno de todos nosotros que creemos en Él. Por eso hoy podemos decir gracias al levantar nuestra cara, nuestro rostro al cielo. Gracias, Señor, por el perdón, por la salvación que nos has dado, porque Cristo llevó todo el pecado de todos nosotros. Recuerda, el apóstol Pedro lo dijo en su primera carta 2:24, porque Jesús llevó en su cuerpo todo el castigo, todos nuestros pecados los cargó Él,
Porque Pablo decía también en 2 Corintios 5:21, Él no conoció el pecado y por ti y por mí y por todos los que le amamos se hizo pecado. Él se hizo maldito por nosotros. Porque maldito sea todo el que es colgado en un madero, dijo Pablo en Gálatas 3:13. Él se hizo maldito porque fue colgado en un madero, fue clavado en un madero. Porque Él sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Estaba profetizado por Isaías 53:5. Y sabes, cuando en aquel momento Él se postró en aquel huerto de Getsemaní, en aquella noche antes de partir, antes de caminar al Calvario, Él oraba a Dios Padre y tenía la angustia de muerte que de su frente caía como sudor, pero no era sudor, eran gotas de sangre que caían a tierra. Y en ese momento Él rogaba y le decía: Padre, si he de dejar de beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Por eso Él clamaba, porque Él sabía que sería el Cordero de Dios que llevaría el pecado en sí mismo para darnos la restauración. Él sabía lo que iba a sufrir por todos nosotros y sin embargo, Él lo aceptó porque Él vino a la tierra a ser obediente al Padre, porque ya estaba escrito desde el principio de los tiempos que Él sería el Cordero de Dios, que nos daría la restauración a todos los que lo hemos recibido. El segundo acontecimiento de esas 3 horas del suplicio de Cristo sobre la cruz, de la ira del Padre sobre Jesús, fue que, dice el verso 45 de Lucas 23, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y dice Mateo 27:51 que se rasgó de arriba hacia abajo para que vean que era obra divina, no de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo se rasgó y se rasgó por la mitad. Cuando Cristo entregó su vida y que Él partió, entregó el Espíritu que había expirado, entonces aquellos sacerdotes en el templo reanudaron sus actividades, el sacrificio de los corderos pascuales. Y creo yo que ellos se alarmaron, se sobresaltaron, porque escucharon el ruido que venía en el templo del lugar santo. Escucharon un ruido que se estaba rasgando. Era Dios el que estaba rasgando el velo del templo de arriba hacia abajo. Era Dios el que estaba rasgando en ese momento. Ellos estaban espantados, no lo sé, pero sí estaban sobresaltados. Dios estaba rompiendo de arriba abajo el templo, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dios estaba expiando por completo nuestra maldad. Ahora Él estaba pagando el precio, Él había pagado el precio de nuestros pecados por el sacrificio que Él había hecho. La expiación estaba completa, el acceso a Dios estaba libre. Ahora podemos acercarnos al trono de la gracia por los méritos de Cristo Jesús. El nuevo pacto había sido ratificado. ¿Te acuerdas que cuando estaba en la última cena? Y nos lo habla Mateo, nos lo habla Lucas, y nos lo habla Marcos, nos lo habla el apóstol Pablo. Dice que cuando estaban en la última cena, Él levantó sus ojos al cielo, su rostro al cielo, dio gracias a Dios, tomó la copa, ratificando el agradecimiento, y él decía, Cristo Jesús sentado a la mesa con aquellos sus apóstoles: este es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando levanta la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. En ese momento Él estaba diciendo que ese pacto estaba siendo ratificado, que el perdón de nuestros pecados había llegado a todos nosotros que creemos en Él. El pacto había sido ratificado con el sacrificio de Cristo en la cruz.
al rasgar el velo, estaba diciendo: todo ha sido completo, todo ha sido hecho, no falta nada, no debe añadírsele nada, no puede agregársele nada al sacrificio de Cristo en la cruz, porque fue perfecto. Ese fue el segundo acontecimiento, que se rasgó el velo por la mitad de arriba abajo. El tercer acontecimiento también lo podemos encontrar ahí mismo en Mateo 27:51, cuando la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, hubo un terremoto que dio lugar al cuarto acontecimiento de esas últimas 3 horas de Cristo en la cruz. Si tú te fijaste, ahí mismo en Mateo 27:52 y 53 dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, sí, habían muerto, se levantaron de sus tumbas y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Aquí concluimos, y aquí podemos decir que la resurrección de estos cuerpos demuestra que la vida después de la muerte es el resultado de la muerte de Cristo. Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aquel, aunque haya muerto, vivirá, y aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Ahí está demostrando que después de la muerte hay vida, porque Cristo murió por nosotros para darnos vida, esa vida. Pero el último acontecimiento lo encontramos a través de Juan 19:28, en las últimas palabras de Jesús sobre la cruz. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Jesús, en su omnisciencia, Él sabía que faltaba solo una profecía por cumplirse, y sabía que era lo que había dicho David en aquel momento, Salmo 69:21, cuando David escribió: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús sabía que al decir tengo sed, provocaría que los que estaban ahí custodiándole le dieran a beber. Pero ellos lo iban a hacer por ignorancia, ellos no sabían que estaban cumpliendo con esa profecía. Alguien de los que estaban ahí, siempre donde crucificaban a los malhechores, tenían una bebida, era un vino barato, avinagrado. Y si te acuerdas, dice Jesús, dice David en el Salmo 69:21, le dieron a beber vinagre. Era un vino barato, avinagrado, que pretendía mitigarles el dolor para que soportaran estar ahí el tiempo en la cruz. Pero ¿sabes? Jesús lo rechazó. Jesús rechazó esa bebida porque Él quería experimentar de la mejor manera lo que el Padre quería hacer con Él, de la forma más completa, para que sus sentidos pudieran experimentar el dolor de lo que tenía que padecer, y lo estaba padeciendo por nosotros. Después que rechazó esa bebida vinagrada, dice Juan 19:30, que cuando Él hubo recibido el vinagre, dijo estas palabras: consumado es. Y creo que fue un grito de triunfo, un grito de victoria, de proclamación de la victoria. No era un grito de un mártir vencido, era un grito de un conquistador victorioso en la cruz, porque todos pensaban que había sido destruido, que había sido vencido, pero solamente hoy sabemos nosotros que ese momento en la cruz fue la conquista del pecado,
fue el momento en que Jesús había derrotado a Satanás, a su poder de pecado y muerte. Fue el momento donde todas las exigencias de Dios habían sido satisfechas, todas las profecías habían sido cumplidas, la ira santa del Padre había sido también satisfecha. Se había apaciguado la ira santa de Dios por el pecado, contra el pecado. Hoy, la obra redentora de Cristo no tiene que agregársele ni añadírsele nada. Estaba completa, perfecta, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo estaba hecho perfecto. La salvación no es una obra conjunta de Dios y del hombre. La salvación es por la gracia divina. Recuérdalo. Pablo lo dijo, Efesios 2, 8, 9. Somos salvos por la gracia de Dios, porque es un don de Dios que la adquirimos por medio de nuestra fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo estaba cumplido. Su misión en la tierra había sido perfecta, satisfecha. Había llegado el momento en que Cristo entregara su vida. Por lo tanto, después de haber clamado a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice Juan 19:30, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En ese momento partió. Señor, te amamos de verdad, porque nos diste la restauración, nos diste la reconciliación. No hay nada, Señor, que yo pueda hacer por ti. No hay nada, Señor, que yo pueda entregarte si todo es tuyo, todo te pertenece. Hoy de verdad, Señor, me rindo a tus pies, Dios, entregándote mi vida, Padre. Te abro mi corazón. Te doy la bienvenida, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. Haz lo que quieras conmigo. No merezco nada, Señor. Sigo siendo un vil pecador, pero te agradezco que hayas venido a mí, Señor. Entiendo que mientras viva en este cuerpo de carne, seguiré pecando, Señor. Pero sé que ahora estás conmigo y que tu muerte, Señor, tu sacrificio valió la pena. Y ahora sí puedo decir como aquel hombre Isaías: heme aquí, Señor. Solo lávame. Solo, Señor, haz tu habitación en mí para que me des la fuerza para vencer la maldad. Te pido, Padre, que todos los que están escuchando este mensaje sean cautivados, Señor, por tu grande amor. Que ellos también puedan proclamar levantando su rostro al cielo: gracias, Padre, por lo que hiciste por mí. Que ellos también puedan darte la bienvenida a sus vidas, para que encuentren también la paz que nos da al reconciliarnos contigo, Señor. Y no solo eso, Padre, porque está escrito que tú sufriste llevando nuestros dolores, cargando con nuestras enfermedades, para que tú, por tus llagas, seamos sanados. Y yo lo creo, Señor. Yo te creo porque tú eres fiel. Gracias, Señor.
por tu grande amor. Elegiste voluntariamente entregar tu vida, Señor, en un acto consciente de tu voluntad soberana, porque ya estaba escrito a través de Juan 10, 17, 18: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Señor, yo creo que tener la fuerza para gritar de esa manera es que físicamente no estabas en el punto de muerte todavía, y haber entregado tu vida mucho antes de tiempo es porque la entregaste por tu propia voluntad. Y esto lo puedo entender cuando a través de Marcos 15, 43 al 45, aquel hombre llamado José de Arimatea fue hacia Pilato y te pidió el cuerpo, y le pidió el cuerpo de Jesús, pidió tu cuerpo, Señor. Pilato se sorprendió de que tú ya hubieses muerto, y el centurión, al preguntarle, Pilato le afirmó, le dijo que ya había sucedido, que tú habías partido, y el cuerpo, tu cuerpo se lo entregaron a José de Arimatea. No hay palabras humanas, no importa cuán elocuentes pueden ser, para expresar adecuadamente el significado de tu muerte en la cruz. Simplemente quiero decirte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ese es tu amor manifiesto por todos nosotros. Ese es tu grande amor por todos nosotros. Quisiste reconciliarnos con el Padre. Señor, déjame ser tu habitación. Déjame ser un santuario para ti y mostrarle al mundo que todos aquellos que te aceptamos como Salvador y Señor, nos das la restauración y el perdón. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén.